Bien, yo quiero que veamos un poquito desde... No, Hechos terminamos. Hechos. Sí, pero pensé que íbamos una perspectiva un poquito más amplia. Empezamos viendo los evangelios, ¿se acuerdan? Mateo, Marcos, Lucas, en algún momento vimos Juan también, ahora no, en este repaso no. Y cuando miramos los evangelios, lo hicimos con la idea de conocer básicamente quién fue Jesús mientras caminó acá, sus dichos, sus obras, sus enseñanzas. Y nos encontramos más bien que ver la historia de un hombre, nos encontramos con una persona que era más allá que un hombre, ¿no es cierto? Más allá de un hombre insigne o un hombre importante, más allá de un hombre sabio, nos encontramos y llegamos a la conclusión de que verdaderamente era el Hijo de Dios, por la manera en que actuó, el poder que manifestó, la sabiduría que mostró, pero sin lugar a dudas, no lo pudimos observar nosotros, pero sí pudimos observar a las personas que los observaron, cómo quedaban atónitos cuando él hablaba, ¿no? ¿Se acuerdan la escena de los policías del templo que lo mandaron a detener y se quedaron escuchándolo un rato y no lo pudieron detener? Porque jamás escuchamos hablar a un hombre de esa forma, dijeron, ¿no? Jesús transmitía algo porque él era eso. Entonces nos encontramos en los evangelios no solamente con la historia de Jesús, sino nos encontramos con una visión del Hijo de Dios, caminando en la tierra, el cumplimiento de todas las profecías, Emmanuel, Dios con nosotros, Cristo caminando en la tierra, el Cordero de Dios que quita nuestros pecados, una cosa maravillosa, ¿cierto? Después continuamos con el libro de los Hechos, lo enganchamos con Lucas porque es el mismo autor. El libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Es la segunda carta al mismo destinatario que era Teófilo. El Evangelio de Lucas era la primera carta. Así que si hablamos de cartas, el libro de los Hechos también es una carta. De contenido básicamente histórico, pero profundo también. Y en el libro de los Hechos nos encontramos y pudimos observar de manera maravillosa, no sé ustedes, pero yo sí lo pude observar y es lo que quise transmitirles, cómo el Espíritu Santo trabajó a partir de las enseñanzas de Jesús y el nacimiento de los primeros creyentes, cómo Dios fue formando su iglesia, ¿no? Cómo Dios fue formando con tribulaciones, usando situaciones muy difíciles, muy complicadas para esta gente, pero cómo fue forjando la organización de la iglesia, el nacimiento de los ministerios, todo aquello que iba a permitir que la iglesia perdurara 2000 años hasta hoy, ¿no? Es un milagro que hoy la iglesia sigue caminando y la iglesia sigue de pie. Y miren que la han querido voltear, y la han perseguido. Miren que la han perseguido y la han querido voltear. Y hoy la iglesia sigue de pie. Y la iglesia está formada de la misma manera que en aquella época por personas como nosotros, llenos de defectos, de cosas, de oscuridades, de cosas torcidas. Pero para eso nos llamó Dios, para enderezarnos, para sanarnos, para levantarnos. Y ahí estamos. Nosotros hoy, año 2023, casi 20 siglos después, como los continuadores de eso que el Espíritu Santo empezó allá, hace tanto tiempo, y que lo podemos observar en el libro de los Hechos. Y ahora, en la tercera etapa de la mirada del quehacer de Dios, que empezó con el quehacer de Jesús, después con el quehacer del Espíritu Santo, quiero que no solo nos concentremos en las cartas de Pablo o las cartas de algún que otro apóstol, sino que nos concentremos en algo que vamos a llamar las epístolas. Epístolas son cartas, ¿no? Como todo un paquete de una etapa también que fue contemporánea al libro de los Hechos, y lo vamos a ver, fue contemporánea al libro de los Hechos, pero que tiene una dimensión distinta e importante, ¿cierto?
Entonces, fíjense lo que dice Juan, uno de los apóstoles que escribió una de las epístolas. Dice así, capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos referente al verbo de vida. Vuelvo a leer. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Lo dice Juan porque escuchó desde el principio. Él oyó. Lo que hemos visto con nuestros ojos y lo hemos contemplado y palparon nuestras manos referente al verbo de vida, esto le anunciamos. Dice del versículo 2, porque la vida fue manifestada, anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, retoma el versículo primero, porque había hecho un paréntesis ahí, eso os anunciamos, para que también, ¿para qué? Y fíjense, primer punto nos dice el apóstol, cuando nos dice el motivo, el propósito, el objetivo de las epístolas. Que acá podemos resumirlo, dice Juan, pero puede ser el mismo, lo mismo puede decir Pablo, lo mismo puede decir Judas, lo mismo puede decir la epístola de Jacobo, lo mismo los otros, ¿no? Entonces acá podemos resumir cuál es el objeto de las cartas. Y acá tenemos cuál es la certeza y la seguridad de las cartas y cuál es el propósito de las cartas. No son un conjunto de doctrinas las cartas, ¿saben? No son un conjunto de doctrina las cartas. No nos confundamos. Si bien a través de las cartas nosotros hemos formado y conformado la doctrina que hoy nos sostiene y que es algo firme y seguro para nosotros, le decimos, esto es la palabra de Dios, las cartas no son un conjunto de doctrina, no tuvieron ese propósito. El propósito lo dice Juan, lo que hemos sido testigos, porque lo hemos visto, oído, lo hemos contemplado, lo han palpado nuestras manos, todo lo referente al verbo de vida. ¿Quién era el verbo de vida? A Jesús. Eso les anunciamos. Por eso los escribimos, porque queremos dar nuestro testimonio. ¿Y qué más fiel testimonio es sino de aquel que estuvo en el hecho, ¿no es cierto? Si a mí me cuentan un hecho, un suceso, y yo se lo vuelvo a contar, y eso se lo vuelve a contar otro, seguro que va a haber diferencia. Pero mejor es saber del que estuvo ahí y del que vio todo. Eso es el mejor testimonio. Este es un testimonio seguro, el de las epístolas. Dice que tiene un objetivo. Esto los anunciamos, ¿para qué? Para que también ustedes tengan comunión con nosotros. ¿Qué significa? Significa para que ustedes puedan participar de esto que nosotros hemos participado y visto y contemplado y oído y palpado. Les escribimos, les anunciamos para que ustedes puedan participar con nosotros de esta maravilla que es todo lo que tiene que ver con el verbo de vida. Comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea pleno, completo, cumplido, terminado. Nos escriben, los apóstoles nos escriben para ayudarnos a completarnos todo lo que necesitamos conocer respecto, en torno, referente, tocante al verbo de vida. Entonces, cuando vamos a ver las epístolas, ya sea vamos a empezar por Romanos, ¿sí? Vamos a empezar con las epístolas de Pablo. Cuando arranquemos con las epístolas, entendamos que es un testimonio. No es la idea de escribir, si bien escribe doctrina, y básicamente Pablo es el que escribe doctrina, él está transmitiéndonos vida y vida eterna. Una vida que fue divina y una vida que fue humana a la vez. Esa vida es la que es transmitida. Entonces decíamos,
Primero observamos a Dios revelándose a la humanidad a través de la persona de Jesús. Vimos en los evangelios todo ese suceso, todos esos hechos, con la culminación del Calvario, la muerte y la resurrección de nuestro Señor y el comienzo de una nueva etapa. El comienzo de una nueva etapa. Yo siempre digo que la cruz y el sepulcro es algo que se clavó en la historia y le cambió el sentido a la historia. Nunca fue nada igual para la humanidad. Por más que la quieran torcer para donde la quieran torcer. En todo, hoy uno dice, hoy cómo se oponen al Evangelio hoy. Siempre se opusieron a esto y nunca pudieron vencerlo. Pudieron matar a los cristianos, encarcelar, pudieron hacer sufrir, pero nunca pudieron doblegar a la iglesia del Señor. Pudieron introducir mentiras, herejías, falsas doctrinas, pero nunca pudieron torcer. Bueno, eso vimos en la persona y en la obra de Cristo. Después, en el libro de los Hechos, vimos el quehacer del Espíritu Santo, cómo de un grupito de personas terminó el desarrollo de una iglesia con la potencia de la acción del Espíritu Santo de manera impresionante, que se estructuró, se formó y siguió hasta hoy, ¿cierto? Pero en esa iglesia, ya desde el principio, vimos cómo empezaron a haber problemas. Y uno dice, uy, qué cosa, al final, si había lleno de problemas, lleno de gente. Uno creería que ya vino el Espíritu Santo, vino el Mesías, vino el Espíritu Santo, ya está. No. ¿Saben qué alivio que es saber que desde el principio había gente como nosotros? Así tan falladas y tan... Eso es bueno. Porque si no, hoy nos desilusionaríamos, ¿no es cierto? Nos desilusionaríamos. Había gente tan fallada como nosotros, tan enfermas como nosotros, tan duras de servir, de cabeza como nosotros, tan duras a la voluntad de Dios como nosotros, menos mal. Y había tantas herejías como hoy podemos encontrar, es decir, falsas doctrinas, que se desparramaban en la iglesia rápidamente. Por otro lado, había una relación constante de la iglesia en aquel entonces con el mundo judío. ¿Se acuerdan? Lo vimos todo el tiempo, el mundo judío y los conflictos que traía la relación entre el mundo de la predicación del reino de Dios y todas las profecías y la ley de Moisés. ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿Lo tiramos, no lo tiramos? ¿Lo dejamos? ¿Sirve, no sirve? Era toda una discusión. Unos decían que sí y había guerra, y eso es dentro de la iglesia. Ni hablar de la relación con el mundo pagano, porque cuando empezaron a venir, se empezaron a convertir a la fe cristiana, los paganos venían con toda una ensalada en la cabeza de idolatría y de costumbres y de cosas. Por otro lado teníamos otro fenómeno, que era la oposición, primeramente la de los judíos, pero después vemos ya desde que había oposición desde los mismos paganos y hasta que empezó la oposición desde el mismo Estado, cuando Nerón, ¿no es cierto? Que yo ya les había contado la historia. Había mucho que hacer, había mucho para yo me lo noté acá, para afirmar. Vieron que Pablo dice que recorría, vamos a recorrer las iglesias para afirmar las iglesias. Había mucho que construir, había mucho que instruir, que iluminar, que corregir, que consolar, había que fortalecer, había que dar esperanza. Cuando había falsas doctrinas había que corregir. Cuando había tribulación había que consolar y dar esperanza. Pero fundamentalmente había que instruir a todo este mundo, este gran grupo de personas que venían del paganismo, que no conocían ni siquiera las reglas básicas de la moral y de la ética del verdadero Dios, porque venían de cualquier cultura. ¿Me explico? Había mucho trabajo que hacer. Y qué difícil que era, porque imagínense que era tan difícil moverse de una ciudad a otra, donde hoy son horas nada más en un avión, o qué sé yo, de Cesarea a Roma se calcula que puede haber 40, 50 kilómetros en auto.
Imagínense, ¿cuánto tiempo Pablo estuvo? 2200 y pico de kilómetros ahí de Roma a Cesarea. ¿Cuántos meses estuvo Pablo? Casi murió en un naufragio para ir. Era muy difícil trasladarse y estar y afirmar y ampliar y predicar a nuevos lugares y sostener los que estaban y organizar. Pablo, de alguna manera, con el poder del Espíritu Santo, una sabiduría pudimos ver cómo él establecía ancianos, o sea, pastores en cada iglesia, pero después había que apoyar. Era gente que tenía 2, 3 años en el Evangelio. Había que seguir instruyendo a los mismos líderes y pastores. Por eso se terminaban herejías. No había una Biblia como tenemos nosotros hoy. Esto es un tesoro, hermanos. Yo realmente me asombro del menosprecio que tenemos por esto. Menosprecio no es que digo que hay desprecio, no lo despreciamos, pero lo menospreciamos, porque valoramos más esta porquería que esto. Nos roba más tiempo esta porquería que esto, increíble. Y esto es un tesoro que los primeros cristianos no tenían, que los primeros pastores no contaban con esto. Entonces, ¿cómo hacemos?, decía Pablo. Y bueno, ¿qué recursos tenemos? Hacemos un Zoom o por Meet, una videollamada, aunque sea. No había, ¿saben? No había internet en esa época. ¿Sabían que no había internet en esa época? Un llamadito de teléfono, por el telégrafo, aunque sea. No se había inventado todavía el telégrafo. Cartas era lo único que había. Correspondencia. Era la tecnología que teníamos en ese momento. Así que vamos a usar las cartas. Para que las cartas lleguen a donde nosotros no podemos llegar. Porque estamos acá y no podemos estar allá. Entonces, mientras estamos acá, que las cartas lleguen allá y lleguen allá. Así que yo lo que le quiero decir esto es cómo las cartas, la importancia que tenían las epístolas para las iglesias. Imagínense una iglesia cuando llegaba una carta del apóstol Pablo. No, papiros. Se reescribían las cartas, se copiaban y se mandaban las copias a las otras iglesias cercanas y se leían en las asambleas una y otra vez. No se sacaba fotocopia, no había fotocopia. Había que escribir la mano. No se podía escanear. No tenían scanner ahí para una fotito. ¿Saben la importancia que tenía cada carta que nosotros tenemos acá registrada y la tenemos guardada y acá y allá y leemos un pedacito, sabemos un par de versiculitos sueltos? Para estas iglesias era la vida misma, era el alimento que necesitaban, era el consuelo que necesitaban, era la instrucción que necesitaban, era la corrección que necesitaban, porque Pablo no podía viajar. Encima estuvo preso, ¡ay, este hombre tanto tiempo! Bien, cuando arranquemos las cartas, que no lo vamos a hacer, ya vieron que no vamos a hacer hoy, cuando arranquemos las epístolas, tenemos que entender y aprender a dimensionar, es decir, medir la importancia que tiene. No solo para ellos, para nosotros hoy. Pablo nos sigue hablando, Juan nos sigue hablando, Jacobo nos sigue hablando, desde allá hasta hoy. Y acá dice, ausentes en el cuerpo, estos testigos de Cristo consideraban que sus cartas debían suplir en mucho la necesidad de cada iglesia. Y de alguna manera todos conocemos a Cristo a través de lo que ellos escribieron, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo las cartas eran cartas escritas para una iglesia o para varias? Es decir, a veces se escribía para una y Pablo dice que esta carta se lean las otras. Y así se leían en distintos lugares las cartas que eran enviadas. Juan también escribió. El Apocalipsis es una carta, ¿sabían? A las iglesias de Asia Menor.
Fíjense que la carta a las 7 iglesias eran las iglesias de Asia Menor, donde Juan las amonesta a cada uno de las iglesias. Después de un tiempo, Pablo no estaba más. Y las amonestaba. Y el Apocalipsis tiene un objetivo principal, que es dar esperanza y consuelo a las iglesias del Asia Menor que estaban en plena persecución. Literalmente estaban siendo masacrados los cristianos en manos del Imperio Romano, cazados y llevados para hacer de diversión en el Coliseo Romano o en otros coliseos, para entretener a la gente. Así que Juan, desde la isla de Patmos, él escribe el Apocalipsis a las cartas a Asia Menor como una carta de aliento, y así se debe entender el Apocalipsis también, porque se suele sacar mucho de contexto todas las cosas. ¿Entienden el valor? Ahora, hay una pregunta que nos podemos hacer. Si una carta es para una persona o un grupo en particular, en un momento particular, ¿cierto? Pablo le escribe a los corintios respecto de lo sacrificado a los ídolos y lo que se vendía en la carnicería. Cosas que hoy decís, bueno, pero ¿yo qué tengo que ver? Si hoy no se sacrifican las vacas a los ídolos. Pero antes había un problema. Toda vaca, antes de venderse en la carnicería, se sacrificaba para ser bendecida, y de paso se recibía la bendición de ese Dios, y recién se vendía. ¿Qué hacemos los cristianos? ¿Vieron que había problemas? A los romanos les escribe sobre determinadas costumbres que ellos que había en Roma y que abundaban en Roma, respecto del libertinaje y la vida disoluta, y les habla del pecado y de la relación de Israel y un montón de cosas. A cada uno le escribe en particular y para una situación en particular, ¿cierto? A Filemón le escribe para que reciba a un ex esclavo Onésimo que iba a volver y que lo reciba. Le escribe. ¿Cómo entonces las cartas tienen dos características? Hoy, siglo XX, ¿qué siglo estamos? 21. Son universales y son, ¿cómo podemos decirla? Perpetuas o atemporales. Porque uno dice, bueno, fueron escritas para un lugar y para un tiempo en específico, y sin embargo, hoy estas cartas nos siguen dando la misma cosa. Nos dan instrucción, luz, consuelo, esperanza, nos enseñan todo lo que le daba antes, nos ayuda a construir, nos corrige, nos fortalece. ¿Por qué? Porque es una pregunta, ¿no? Una carta que, bueno, ya está esa carta. Yo tengo cartas guardadas, porque yo soy de guardar cosas. Tengo cartas guardadas de hace muchos años. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué me escribía esto? Yo no me acuerdo nada de por qué me escribía esto, a qué hacía referencia tal persona que me escribió esta carta. Pues yo vivía en el tiempo de las cartas, ¿saben? O sea, ustedes. Y quedan fuera de uso, pero estas cartas no. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre que son atemporales y no se ajustan al tiempo y espacio? Porque siguen haciendo el mismo efecto. Porque nos hablan de vida y porque hacen referencia a los problemas que tiene el ser humano desde la caída de Adán hasta ahora. Es la misma enfermedad de la que se contagiaron Adán y Eva, que nos transmitieron de generación en generación. Es la misma enfermedad hoy. Porque nos da la solución específica, el antídoto para nuestra enfermedad.
sea la época que sea. Tengamos el papiro o tengamos un celular. Y tenemos el mismo drama, el mismo problema y la misma solución. El Calvario sigue vigente y la tumba está vacía. Es el antídoto para nuestra vida hoy, año 2023. Yo a veces lo digo porque no puedo creer que estoy diciendo esto, porque era el futuro. Yo le decía a Gaby, estamos viviendo el futuro. Yo me acuerdo, decíamos, ¿cómo será cuando llegue el año 2000? Bueno, los más chicos no saben de eso. Pero yo contaba los años que iba a tener con el año 2000. Los autos van a volar y todas las cosas que nos imaginamos en el año 2000. Estamos en el 2023. Ya el 2000 es una antigüedad, ¿vieron? Es una cosa impresionante. ¿No? Impresionante. Yo hacía dormir a mi hija menor, a mi hija mayor, Paulita, y oraba por ella y me imaginaba y lloraba me imaginaba cuando ella empezaba el jardín, cuando empezaba la secundaria. Ya la universidad para mí ya era demasiado lejos para imaginarlo. Ni me podía imaginar, ya hasta ahí. Yo digo que hasta ahí ya no sé, y oraba, Señor, por el marido, que los padres lo corrijan, le den una buena paliza, lo tengan bien cortito. ¿No? Y cómo pasa el tiempo, ¿no? Pero sea lo que sea que pase, mi palabra no pasará. Como dice, el cielo y la tierra y todo se va a la destrucción, pero su palabra sigue firme. Tiene un efecto atemporal, perpetuo esto, porque es vida, no es un conjunto de doctrina, es vida. Es la vida que estuvo en los evangelios concentrada en Jesús, que pudimos ver en Hechos cómo esa vida se manifestaba en medio de ese grupo de gente rayada y loca, pero prendida a fuego, ¿no? Y ahora vemos que la palabra se hizo carne y la tenemos viva. No acá, porque este es un libro que tiene letras, ¿saben? Y está en castellano, puede estar en un montón de idiomas. Pero cuando la abrimos y el Espíritu Santo actúa en nosotros, cobra una vida. Dentro nuestro se hace vida, no en el libro. Acá adentro se hace vida, ¿no? ¿Qué cosa? Es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural este libro. No hay libro como este en el mundo. O sea, se pueden extraviar todos los libros. Tenemos este, no necesitamos ningún otro más. Tenemos todo lo que necesitamos. ¿Bien? Así que... Y otro detalle más es que las cartas, al ser y al referirse a hechos particulares y problemas particulares que sí tenían un tiempo y un espacio, nos bajan esas verdades grandes a la realidad humana de esa época, pero nosotros podemos hacer un paralelo con nuestra época y vemos que el problema es el mismo. ¿Cierto? Entonces, no tenemos el mismo problema que los corintios, o que los romanos, o que los colosenses, o que los filipenses. No tenemos ese mismo problema. Exactamente. Pero tenemos la misma raíz de ese problema, que nos ocasiona, capaz que de otro color, con otro nombre. Y en las cartas nos enseña prácticamente cómo se aplica la verdad bíblica, ¿no? Cuando Pablo le escribe esto así, esto hagan así, esto hagan así. Por eso hay que tener no cuidado de interpretar las cartas, no cuidado. Hay que tener sentido común. Hay que tener sensatez para interpretar todas las escrituras. En este caso, una epístola, que es la que nos toque. Una epístola. Sensatez. ¿Y cómo vamos a tener sentido común y sensatez? Conociendo el contexto. Ahora que leímos el libro de los Hechos y lo tenemos fresquito, vamos a arrancar la semana que viene con la vida de Pablo en un resumen más general, con años, con esto, con el otro, para saber quién es el que nos está hablando. Vamos a poder hacer referencia al libro de los Hechos constantemente y nos vamos a acordar, porque recién lo terminamos. Por eso yo quería ver las epístolas ahora, porque si no después se enfría Hechos y hay que volver a leer y hay que volver a recordar. Entonces ahora está
fantástico para empezar, porque la tierra está blandita para sembrar esto, ¿no? Pero la sensatez y el sentido común viene de que no, que la doctrina, lo que dice, lo que no. No, sino, a ver, vamos a entender cuál era la problemática de esa parte temporal de la carta. ¿Cuál era la problemática? ¿Cuál era la situación? ¿Cuál era el lugar? ¿Cuáles eran las costumbres? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando en la vida de Pablo? ¿Y por qué Pablo dice eso? ¿No? Porque así como vemos, en el libro de los Hechos vimos que todos estos protagonistas del libro de los Hechos, el libro de los Hechos no nos cuenta todo, nos cuenta muy poco, pero nos cuenta lo suficiente para entender. Los protagonistas actuaron y sabemos y vimos, no solo porque lo dijeron ellos, sino porque lo vimos, cómo estaba detrás del Espíritu Santo, aún en las cosas más raras, como una persecución o como una cosa, estaba el Espíritu Santo. Acá también, en las cosas que Pablo dice, en el caso de las epístolas paulinas, vamos a ver cómo es el Espíritu Santo también, que en el criterio de Pablo, con la forma de Pablo, nos dice a nosotros hoy. Y vamos a ver que cuando veamos las cartas de Juan, no tienen nada que ver con las cartas de Pablo, porque tienen un estilo completamente diferente, porque tienen un trasfondo completamente diferente, tienen inclusive objetivos diferentes, pero vemos que el Espíritu es el mismo. Y vemos que en la diversidad de personas hay una sola cosa y cada uno sirve a lo suyo. La epístola de Jacobo parece con algunos, al principio sabían, cuando vino la reforma protestante, Lutero no la quería incluir a la carta de Jacobo, al canon evangélico. Menos mal que la dejó, porque nos hace un contrapeso a muchas enseñanzas de Pablo. Nos hace un contrapeso porque Jacobo tenía otra visión, y vamos a ver cuando veamos a Jacobo. Jacobo era un judío y veía todo desde la perspectiva del judío, ¿se acuerdan? Jacobo fue el que, y sus amigos, fue el que se le ocurrió la gran idea de mandar a Pablo a que le pague los ritos de la purificación y del corte de pelo, ¿se acuerdan? En el templo, y se armó todo el día y terminó preso Pablo. Porque ellos eran judíos, cumplían la ley a rajatabla y veían desde esa perspectiva. Pero era el Espíritu Santo hablando a través de ellos. Y hoy nos dejó Jacobo un contrapeso a muchas enseñanzas de Pablo que no son malas, pero que se le pueden torcer si no tenemos ese contrapeso. Santiago, Jacobo, sí. Es el contrapeso. ¿Me explico? Y Juan hace lo mismo. Muchas cosas donde Pablo, con una vehemencia, con una sabiduría, con un conocimiento del Antiguo Testamento, nos deja de doctrina, a veces parece fría y dura, y conceptos que tenemos que rever y rever, que el mismo Pedro dijo. Hay algunas cosas difíciles de entender. Nuestro hermano Pablo dice algunas cosas difíciles de entender. El mismo Pedro lo dice. Pero él lo pone, Pedro mismo pone, vamos a verlo después, cómo pone las cartas de Pablo a la altura de las Escrituras, como así que muchos tuercen, dice. Hay nuestro hermano Pablo que dice algunas cosas difíciles de entender, que muchos indoctos tuercen, al igual que las otras Escrituras, dice las otras Escrituras, es decir, pone a las cartas de Pablo al nivel del Antiguo Testamento. Pedro, fíjense cómo se da todo eso. Y ahí vemos que en esa variedad, porque Pedro no tiene nada que ver tampoco ni con Juan, ni con Jacobo, ni con Pablo, pero cada uno aporta, así como los 4 evangelios aportan cosas distintas y de perspectivas distintas. Vamos a ver que las epístolas nos dejan algo que hoy tenemos como lujo. Y podemos venir acá los jueves y abrir y elegir qué leer y elegir qué estudiar y elegir qué comer y qué disfrutar, ¿no? Es como un banquete. ¿Qué querés comer hoy? Terminamos de comernos el libro de los Hechos, lo disfrutamos, lo vivimos, nos emocionamos con las aventuras y las cosas que Dios hizo y nos mostró. Y ahora lo vamos a hacer con esto que, si bien parece, uno dice, uy, doctrina, ¿qué será? Pero van a ver también cómo se nos van a corregir un montón de entuertos que tenemos en la cabeza, de tantas cosas que escuchamos sueltas por ahí. Se nos van a ajustar un par de tuercas también. Es algo muy, muy interesante.
se nos van a ajustar un par de tuercas, se nos van a aflojar un par de tuercas que están demasiado apretadas, ¿no? Y el Señor, si vamos a tratar de escuchar en las cartas el mensaje original de las epístolas, el Espíritu Santo hablando a su iglesia, así como fue en el siglo I, así en el siglo XXI, 20 siglos después. Y acá, a modo de introducción, quiero dejar porque hay más, pero vamos a dejarlo acá. Y la semana que viene sí vamos a arrancar con la vida de Pablo, así en un resumen. Vamos a hacer una cronología, no sé si en el pizarrón o cómo vamos a hacer, una cronología para que ustedes tengan idea bien clara de quién fue este hombre de Dios tan importante, ¿no? Tan vehemente, que él era todo o nada. Cuando él abrazó su fe judía, era a todo o nada y persiguió a la iglesia. Cuando se dio cuenta de que estaba equivocado, ese sí que se convirtió, porque fue para el otro lado y abrazó la fe cristiana a todo o nada y dio la vida por eso, ¿no? Así que nos enseña mucho también Pablo. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Enséñanos a valorarla, Señor. Enséñanos a descubrir los tesoros que hay en este libro, Señor. Qué milagro que haya perdurado después de que tantas personas tantas veces han querido destruirlo. Señor, lo han prohibido, lo han quemado, han perseguido a quienes lo tradujeron, a quienes lo copiaron. Y sin embargo ha persistido hasta nosotros y está con nosotros todavía. Y hoy todavía tenemos la libertad de abrirlo y escudriñar y ver y encontrar tu vida, Señor, hablándonos en estas palabras escritas. Señor, nuestra oscuridad, nuestra ignorancia, nuestra enfermedad del alma hace que no podamos apreciar y valorarlo, Señor. Pero estas palabras son alimentos, son pan. Señor, como dijiste, yo soy el pan de vida y estás hablando a través de esto, Señor. Estas palabras son luz, porque dijiste, yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino porque nos enseña por dónde ir, nos enseña tu voluntad, Señor. Estas palabras, este libro, Señor. Este libro es vida, Señor, y vida en abundancia. Señor, que podamos aprender, Señor, a abrirlo y aprovechar lo que tiene adentro, Señor, sin los prejuicios, sin ideas, con sensatez, con sabiduría, Señor, fundamentalmente con la guía del autor, el Espíritu Santo. Te bendecimos, Señor. Amén.